bienvenidos a este nuevo episodio de ¿Sabías qué? Un espacio donde exploramos los misterios del alma, la sabiduría antigua y las señales invisibles que nos guían en silencio. Mi nombre es Sonia Casado Díaz, estás en Tabús, Tarot, Videncia, Psicología, Espiritualidad, un refugio para quienes buscan respuestas más allá de la lógica y desean reconectar con lo sagrado a través del tiempo. Hoy vamos a hablar del oráculo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué en todas las culturas del mundo y a lo largo de todos los continentes los seres humanos han buscado respuestas en las estrellas, en los planetas, en las cartas, en los sueños, en la naturaleza, incluso en pozos de café o en entrañas de animales muertos? ¿De dónde nace esa necesidad ancestral de consultar oráculos? ¿Y por qué, a pesar del avance de la ciencia, la tecnología, el ChatGPT, hoy en día seguimos sintiendo ese llamado misterioso del alma? Hoy te invito a un pequeño y breve viaje a través del tiempo y de la historia para descubrir cómo distintas civilizaciones, desde África hasta Asia, desde el Nilo hasta los Andes, han escuchado la voz de lo invisible. Pues bien, desde tiempos inmemoriales la humanidad ha sentido esa necesidad de mirar más allá del llamado velo, de lo visible, de, como decíamos, buscar en símbolos, en sueños, en los silencios, una guía que le ayude a comprender lo incomprensible al final, ¿no? Esa búsqueda de significado, de respuestas, de consuelo a veces, nos conecta con una figura ancestral y universal, la figura del oráculo. En las primeras civilizaciones, mucho antes de que se escribiera la historia, los chamanes ya hablaban con los espíritus. En las cuevas paleolíticas, entre danzas, tambores y fuego, los hombres y mujeres medicina invocaban a las fuerzas de la naturaleza para sanar, proteger y guiar a su comunidad. Eran los primeros intermediarios entre el mundo visible y el invisible. En el antiguo Egipto, los sacerdotes no eran solo guardianes del saber y de los rituales religiosos, sino también astrólogos, sanadores y videntes. En templos como los de Karnak o Luxor se realizaban consultas oculares que canalizaban la sabiduría de los dioses de aquel momento. El oráculo de Amón en Sibá, perdido entre las arenas del desierto, fue visitado por el propio Alejandro Magno, quien deseaba confirmar su linaje divino. En Egipto, la espiritualidad, la medicina y la adivinación formaban un todo indivisible profundamente sagrado, algo que es súper interesante. Repito, medicina, adivinación y espiritualidad era un todo indivisible, profundamente sagrado y respetado. Mientras tanto, en Mesopotamia, los babilonios y asirios observaban los cielos con rigurosa precisión. Su lectura de los astros dio origen a la astrología que hoy conocemos. También practicaban la aruspicina, que era el arte de leer los mensajes de los dioses en el hígado de los animales sacrificados. En esas entrañas, creían ellos, residía el destino de los reyes y de los imperios. En Grecia, el oráculo más célebre fue sin duda el de Delfos, donde la Pitia, en estado de trance inducido por vapores subterráneos, pronunciaba mensajes enigmáticos que eran interpretados por los sacerdotes. Reyes, generales y también ciudadanos comunes de a pie peregrinaban hasta el templo de Apolo para recibir un mensaje de este dios. «Conócete a ti mismo», rezaba la inscripción en la entrada. El oráculo no solo predecía, también enseñaba. En Roma,
Las prácticas adivinatorias eran parte del Estado. Los augures interpretaban el vuelo de los pájaros y otros presagios naturales antes de tomar cualquier decisión política o militar. También eran comunes los libros sibilinos, una colección de profecías que los emperadores consultaban en momentos de crisis y de emergencia. Aunque más pragmáticos que los griegos, los romanos jamás ignoraron la voz de los dioses. En la Edad Media europea, las prácticas oraculares y esotéricas se ocultaron en la penumbra. La Iglesia, como ya la mayoría sabemos, condenó a brujas, videntes, astrólogos, muchos de los cuales fueron perseguidos, torturados, ejecutados, quemados en hogueras. Sin embargo, en la oscuridad de los bosques, en los márgenes de los pueblos, seguían existiendo mujeres, sobre todo sabias, que leían los signos, curaban con hierbas y canalizaban mensajes invisibles. El conocimiento ancestral sobrevivió como un susurro bajo la superficie. Pero fue una época muy oscura y muy interesante, bueno, como todas, ¿no? Pero esta en particular a mí me hace... me despierta muchísimas memorias de vidas pasadas y creo que se merece varios capítulos. Pero bueno, sigamos. En el Renacimiento, con el redescubrimiento de textos clásicos, volvió el interés por el ocultismo, la astrología, el tarot y la alquimia. Grandes pensadores como Giordano Bruno o John Dee eran consejeros de la reina Isabel I y exploraron las fronteras entre ciencia y magia, razón y misticismo. Ya en los siglos XIX y XX, el espiritismo, el ocultismo y la New Age impulsaron una nueva ola de interés por los oráculos. Nacieron los tarots modernos, se tradujeron textos antiguos y se comenzó a hablar de canalización, de registros acásicos, videncia, etc., como caminos de crecimiento espiritual. Es en este momento histórico donde también encontramos las aportaciones del psicólogo Carl Gustav Jung, discípulo de Sigmund Freud, uno de los padres de la psicología analítica o del psicoanálisis, aunque él tiene su propia rama de la psicología, ¿no? La psicología junguiana. Él reconoció el valor simbólico del tarot y del Yiking como herramientas para acceder al inconsciente profundo, ¿no? Y incluso para... Él habló de arquetipos, de inconsciente colectivo, y dentro de estos arquetipos, pues toda la simbología del tarot y de otros oráculos, digamos que fueron reconocidas como herramientas también de trabajo en la psicología y en la psiquiatría. Hoy, en pleno siglo XXI, los oráculos no solo sobreviven, sino que están floreciendo. A pesar de la velocidad, el ruido, internet, las redes sociales que nos hacen muchas veces desconectarnos de nuestra alma, de esa chispa divina que llevamos dentro, muchas personas estamos volviendo la mirada hacia lo sagrado, hacia lo simbólico y hacia lo intuitivo. El tarot, la astrología, la videncia, la radiestesia, el péndulo, las varillas, los oráculos de ángeles y arquetipos y un largo, etcétera, forman parte de la espiritualidad contemporánea. Ahora podemos consultar un vidente online, asistir a una lectura grupal por YouTube o en TikTok, meditar, hacer una meditación guiada desde tu casa, consultar una carta oracular desde tu móvil, pero la esencia es la misma. El deseo humano de escuchar algo más profundo que la mente, de sentir que no estamos solos, de que hay guías, señales y mensajes que están esperando a ser recibidos. El oráculo revela el destino o revela pues la sabiduría de tu alma,
revela eso que todavía no ha llegado a la consciencia, pero que tienes en el inconsciente. Y esa revelación abre un espacio de transformación, sanación y evolución espiritual, al final evolución personal. Bueno, a continuación voy a comentaros un breve resumen del uso de los oráculos en los distintos continentes o en distintas partes del planeta. Y vamos a empezar por Mama África. Especialmente en África Occidental, el sistema divinatorio del Ifá, practicado por los pueblos Yoruba, ha sido una forma de sabiduría oral milenaria. Los babalawos, sacerdotes del sistema, interpretan los signos y símbolos revelados en las cadenas de adivinación para guiar espiritualmente a sus comunidades. Utilizan huesos, conchas de caurí y la lectura de los sueños. En el norte de África, desde el antiguo Egipto hasta las culturas bereberes, pues los oráculos y los adivinos han formado y forman parte del tejido espiritual cotidiano. Claro, cada uno de estos espacios, ¿no? Tanto la cultura Ifá como todos los videntes, magos y brujos del norte de África, en Marruecos, en Túnez, o sea, todo daría para hacer toda una serie con varios capítulos. Esto es un breve resumen, ¿no? Por otro lado, en Asia, el Yikin, creo que se llama Yikin, se escribe I-Ching, ¿vale? O el llamado libro de los cambios, ha sido una guía milenaria en China, combinando el taoísmo, el confucianismo y la sabiduría ancestral. En la India, la astrología védica Jyotisha ha orientado matrimonios, decisiones de vida, caminos espirituales durante milenios. Se llama la astrología védica, o también conocida como Jyotisha. Por otro lado, en Japón hay prácticas como el Omikuji, ¿vale? Oráculos que hay en los templos sintoístas que forman parte aún de la cultura diaria. O sea, la gente los consulta con mucha frecuencia. En América del Sur, los chamanes andinos, los mapuches en Chile, los curanderos amazónicos siguen consultando a los espíritus de la naturaleza a través de plantas sagradas, visiones y señales. Todos conocemos por la ayahuasca, el peyote, San Pedro, etc. En Mesoamérica, los mayas y mexicas utilizaban calendarios sagrados y símbolos para predecir eventos y para conectar con sus deidades. En América del Norte, los pueblos nativos como los Lakota o los Hopis han usado sueños, visiones, rituales con animales de poder como formas de adivinación, a lo largo de los siglos, ¿no? Ruedas medicinales, búsquedas de visión, uso de objetos rituales con expresiones de conexión con el Gran Espíritu, pues forman parte de su cultura. Por otro lado, en Oceanía, por ejemplo, los pueblos aborígenes de Australia interpretan el Dream Time, el tiempo de sueño donde los ancestros dejaron historias y señales que aún hoy se consideran guías espirituales. O también en la Polinesia, la astrología, la observación de los patrones naturales ayudaban a tomar decisiones sociales, políticas de las comunidades. Y a pesar de que nos hemos dejado muchísimas culturas en el tintero, muchísimos métodos oraculares, muchísimas prácticas, y nos podíamos tirar aquí horas y horas y horas y horas de vídeos de YouTube y de documentales y de series acerca del tema. Me quedo con la conclusión de que a través de los milenios, a través de las culturas, los distintos climas, las distintas lenguas, las distintas creencias, el ser humano ha buscado siempre lo mismo, y es un reflejo de su propia alma, un mapa, una orientación, una señal de ese otro mundo que se intuye y que no se ve. No solamente del propio inconsciente, sino también de ese inconsciente colectivo, de ese inconsciente universal, de esos registros acásicos, de esa divinidad, ¿no?
final es buscar una conexión con eso divino que llevamos dentro. Bueno, pues gracias por acompañarme en este pequeño podcast o en este pequeño vídeo. Si este contenido ha resonado contigo, si te ha gustado, compártelo, déjame saber en los comentarios si alguna vez has sentido que el universo te habla, si has recibido señales. En los próximos días a estar atentos, atentas, atentes a las señales. Si se te repite un símbolo, un tipo de flor, un tipo de animal, lo vas a ver, un color, ¿vale? Sobre todo suelen ser cosas que se reiteran, que se repiten y sobre todo lo vas a sentir, o sea, te va a llamar muchísimo la atención, ¿vale? Por ejemplo, pues no quiero poner el mismo ejemplo del pavo real, pero por ejemplo, pues un zorro. Pues hay algo, de repente ves un cuadro con un zorro que te llama muchísimo la atención y dices, qué bonito tal. A los pocos días, coño, un zorro otra vez, ostras, qué bonito es, y cómo se parece a aquel que, bueno, sigues tu vida normal. De repente llega una amiga, te regala un cuaderno y ¿qué tiene el cuaderno? Un zorro precioso en un paraje inglés alucinante. Bueno, ya va siendo sospechoso. Después, pues qué sé yo, vas a... tienes una date, quedas con un amante, con un amigo, con alguien para ir a un concierto y no os conocéis mucho y aparece con una cazadora chulísima o un abrigo chulísimo y detrás un zorro. Entonces, eso es el lenguaje del universo. Esas son las señales a las que yo me refiero. Estar atentos en los próximos días, que no pasa nada, o sea, si no las ves, pues no las ves, y si no te llegan es que no es el momento de que te lleguen, y hay veces que el universo está descansando porque o nosotros estamos muy mentales, pero yo te invito a que estés atenta y atento, ¿vale? Y me lo dejes en comentarios si te ha pasado o si te pasa. Y otra de las preguntas que me gustaría saber y que me dejarais en los comentarios es si habéis consultado alguna vez un oráculo. Imagino que si estáis aquí suscritos es porque habéis consultado mínimamente al tarot, pero ¿tenéis alguna otra experiencia? ¿Habéis consultado las varillas, el péndulo? ¿Habéis estado en el Amazonas con un chamán? Bueno, pues os leo, encantada de leeros y ya está. Me ha encantado este ratito con vosotras y hasta el próximo capítulo de ¿Sabías qué? Un abrazo.